Buenas noches, mi nombre es Santiago Aracén García, estoy cursando la carrera de biotecnología. Esta vez me tocó exponer operaciones unitarias, unidad 3, transferencia de masa. Definición de absorción como operación unitaria. La absorción como operaciones unitarias consiste en que un vapor soluble es absorbido desde su misma mezcla o disolución con un gas inerte mediante un líquido en el que el gas es más o menos soluble. Por ejemplo, es el lavado de amoníaco mediante una mezcla de amoníaco y aire usando agua líquida. En este caso, el líquido absorbe, puede desecharse o ser reutilizado y el soluto es recuperado por destilación. Características de la absorción. La mezcla de gases prácticamente consiste siempre en un gas inerte o el soluto. El líquido es prácticamente inmiscible en la fase gaseosa. La vaporización del líquido en la fase gaseosa es poco considerable. Transferencia de masa es un soluto, vapor X en la mezcla de gases se absorbe en un líquido en el cual el soluto es más o menos soluble. Recupera un componente gaseoso deseado. En la absorción participan por lo menos tres sustancias: el componente gaseoso a separar, el disolvente y un gas portador. Pueden eliminar también un componente gaseoso no deseado. Puede obtener una sustancia líquida deseada. La absorción puede ser física si el gas se disuelve en un líquido absorbente o químico si reacciona con él, dando un lugar a un nuevo compuesto. Partes principales de los equipos de absorción. Una columna en tipo cilíndrico o torre cuenta con una entrada de gas, un espacio para su distribución en la parte inferior, una entrada de líquido y su distribución en la parte superior, salidas para el gas en el líquido por cabeza y cola respectivamente, donde lo podemos ver en las imágenes. El relleno de la torre, que consiste en una masa soportada de cuerpos sólidos inertes, proporciona una gran área de contacto entre el líquido y el gas. El soporte debe tener una gran fracción de área libre para que no se genere una inundación en el plato de soporte. La distribución superior parte de la superior de relleno, donde el líquido agotado, disolvente puro o disolución diluida del soluto en el disolvente se distribuye uniforme sobre el relleno. En la parte inferior, espacio ubicado por debajo del relleno por donde es distribuido el gas que contiene el soluto y que va ascendiendo a través de los intersticios del relleno a contracorriente del flujo líquido. Tipos de torres de absorción. Absorción: torres de plato, torres empaquetados, plato de perforado, plato de válvulas, plato de capuchones. La torre de perforado es tipo de la torre en el vapor burbujea hacia la parte de arriba por los hoyos sencillos que contiene el plato a través del líquido que está fluyendo. Los hoyos pueden tener un tamaño entre de 13 a 12 milímetros, que más comúnmente podemos encontrar son de 5 milímetros. El área de vapor de los hoyos varían del 5 al 15% del área en el plato, dando que el líquido se mantiene en la superficie del plato. No puede fluir de nuevo hacia abajo por los hoyos porque pues, se lo impide la energía cinética del gas o el vapor que fluye. La profundidad del líquido sobre el plato es mantenida mediante un verdero de salida con su flujo. El líquido de sobreflujo fluye con una canilla inferior hacia el plato inferior, o sea que va hacia arriba. Torres de platos o plato de válvulas. El plato de válvulas consiste en aberturas en el plato y con válvulas en la cubierta que tengan un movimiento vertical. Para cada abertura proporciona un área abierta variable.
donde esta variabilidad del área se debe al flujo de vapor que inhibe la fuga del líquido en abertura mediante bajas tasas de vapor. Este tipo de plato tiene un intervalo de operación mayor de tasas de flujo en el del plato perforado, incluso tiene un costo mayor que el plato perforado. Plato de capuchones, otra torre. Los platos de capuchones son de los más viejos, se han usado desde hace más de 100 años, fueron reemplazados por los tipos de plato de válvulas perforadas. Claro que el costo casi viene siendo el doble que los otros platos perforados. Este tipo de platos, el gas o vapor es elevado a través de las aberturas en el plato hacia el interior de los capuchones. Torres empacadas. Estas torres empacadas son utilizadas para que exista un contacto continuo alcotran corriente entre el gas y un líquido en el proceso de absorción. Consiste en una columna cilíndrica, tiene una entrada de gas y un espacio de distribución en el fondo, una salida de gas en la parte inferior, una salida de líquido en el fondo. Un empaque de relleno en la torre proporciona gran área de contacto íntimo entre el gas y el líquido. Son introducidos en la torre sin ninguna orden. Se pueden obtener comercialmente entre tamaños de 3 a 75 milímetros. Están fabricados con materiales inerte económico como arcilla, porcelana o grafito. Aplicaciones de la absorción. Retiro de contaminantes que pueden afectar el grado de pureza de un flujo de algún componente, eliminaciones de olores, humos, compuestos tóxicos, eliminación de los gases, contaminantes de la corriente de algún producto, eliminación de líquidos contenidos en el gas natural, eliminación del CO2, de gases o aprovechar un gas CO2 o CO3 para formar ácido sulfúrico. Eso lo toman mucho en las de fertilizantes, amoníaco, la eliminación de amoníaco, agua, absorción de gases nitrosos para formar ácido nítrico, los tipos de empaques utilizados en las torres, ya son los mentados rellenos que se le llaman anillos rashing, son piezas tipo tubulares cuya longitud es aproximadamente igual de diámetro, son empleados como rellenos en las columnas, procesos químicos. Los monturas verdes son piezas cuya forma asemeja una silla de montar, generalmente de cerámica o plástico de media a 3, ofrecen un mayor rendimiento entre otros tipos, dado que cuenta con mayor capacidad de carga. Las monturas interlocks son parecidas a los ver, pero sin la capacidad de superponerse unas con otras, o sea, no puede rendir menos. Anillos PAL son cilindros cuyas paredes se encuentran ranurados y cuentan con costillas internas. Tienen diámetro, altura iguales, proporcionan excelente contacto, favorecen una redistribución de gases líquidos contra las superficies internas y externas. Aquí en estos tipos de paquetes que utilizaban en las torres, pues aquí tenemos las características de los rellenos, los que los nombré anteriormente. Ahí tienen pues las densidades que pueden tener, el pie, los tamaños que pueden tener para las diferentes torres. Ventajas y desventajas de los procesos. Las ventajas: eficiencia de transferencia de masa relativa altas. Desventajas: pueden generarse obstrucción de los lechos o placas. La altura o tipo de empaque pueden ser cambiados para mejorar la transferencia de masa sin necesidad de comprar otro equipo nuevo. Costos son las desventajas, que mantienen relativamente altos. Ventajas: costo relativamente bajo, requerimiento mínimo de espacios, posiblemente formación de un líquido difícil de disponer. Y bueno, eso fue de todo lo que me tocó, lo que investigué de lo que fue la actividad.